Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando profundamente, de verdad que los ilumine con su gloria, con su gracia, con su presencia viva, para que tengas esa claridad en el entendimiento de la palabra, y también para poder resolver esos conflictos que tal vez puedas tener hoy. De verdad que hoy el Señor se manifieste en plenitud en tu vida y estés sentadito, porque si las bendiciones van a llegar hoy a tu corazón y a tu vida, no te vayan a tumbar al piso. ¿Qué te parece? Espectacular. Espectacular, ¿verdad? Entonces, qué bendición que el Señor te siga dando de su preciosa gracia. ¿Vamos a escuchar la palabra o no? Dispuesto pues con tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, con todo tu ser a escuchar la palabra, pues entonces vamos a entregársela a Él. Vamos a decirle: Señor, yo quiero hoy escuchar esa dulce voz tuya hermosa. Entonces invocamos la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Despacio, ponle el freno, despacio. Y enséñale también a tu familia, en tu comunidad, despacio, no hay afán. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, papá. Recibir tu bendición cuando uno la hace conscientemente lo que tenemos que hacer. Despacio, Padre. Despacio, sin afanes, Padre. Qué hermoso es recibir tu paz como la recibimos ahora, porque sé que mis hermanos ya están experimentando esa paz verdadera tuya, Papito Dios del cielo. Hoy queremos recibir esa dulce paz, esa dulce palabra tuya, para recibir tu paz, porque donde está tu paz está tu presencia viva. Donde está tu paz verdadera, porque tú eres la paz verdadera, nuestro Jesús nos lo enseñó. Sin ti nada podemos hacer, papá, y te reconocemos que tú eres el hacedor de todo. Tú tienes ya el control de mi vida, papá. Tú tienes el control de mi vida. Yo te entrego mi vida, por eso te consagro mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy a ti. Te lo entrego a ti plenamente, Papito Dios del cielo hermoso. Padre Santo, dilo conmigo, dile: Papito Dios, Padre Santo hermoso. Hoy quiero recibir esa palabra dulce que llegue a mi corazón, no sino esa palabra que me mueva las entrañas, que me mueva las estructuras. Sorpréndeme como todos los días con tu palabra, papá. Sorpréndeme, y que se haga ese milagro que tanto anhelo en mi vida hoy. Gracias, porque sé que me vas a hablar. Bendito seas tú, bendito seas tú, bendito seas tú. Amén y amén. Amén. Bueno, palabra que vamos a recibir hoy hermosa. Bueno, continuamos con el Evangelio de San Juan, pero vamos a ir al capítulo 12, versículos 44 al 50. Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también cree en el Padre, que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso a mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces habla la palabra Padre? Nombra a nuestro Padre Dios, como 5 veces. Tenemos un papá.
Tú tienes un papá y nos está pidiendo que aprendamos el vocabulario más lindo de todos. Ayúdame con el vocabulario, Moni de Dios. Creo que tenemos que repetir O, la O, B, la B, la D la D y la C. y la C. La O, la B, la D y la C. O, B, D, C. ¿No está diciendo eso mi Señor Jesús? Sí, El que escucha mi voz me obedece. Porque bien puedes tú escuchar la voz, pero si no obedeces, no hacemos absolutamente nada. Oír la voz de Dios y obedecer, porque habla de la condenación. A mí me sorprende mucho lo que hemos hablado en algún momento, Moni, de la conversión de San Bruno, de los, los cartujos. La comunidad, él fue el fundador de los cartujos. De ese episodio tan impresionante de este hombre Diocrés, allí en Italia, que murió y en 3 noches consecutivas, cuando le están haciendo pues la oración por el velorio, se levanta de los muertos, se levanta. Qué impresionante ese testimonio, que se lo voy a dejar para que lo vean aquí abajito cuando veas este video. Y como él dice, estoy ante el santo tribunal de Dios, se levanta por 3 noches. Muerto. Y es real, fue real. No estoy inventándome un cuento así raro chino, no, es real. Y dice, estoy ante el santo tribunal de Dios porque voy a ser juzgado. La segunda noche, estoy ante el santo tribunal de Dios, me están juzgando. Y la tercera, estoy ante el santo tribunal de Dios, he sido condenado. Tremendo. O sea que esa vida eterna sí existe, es real. Y hay evidencia plena, esto no es cuento, hay evidencia. Ya te voy a dejar el video para que veas al sacerdote de nuestra fe católica, de cómo nos explica ese santo milagro y cómo, más que un milagro, una evidencia plena de que hay una vida después de la muerte y que hay un juicio eterno, un santo juicio eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de escuchar la voz de Dios y convertirnos. Lo hizo San Bruno, el que fundó la orden de los cartujos, que tienen por principio el hacer un voto de silencio, imagínense ustedes. Y él se convierte. Entonces, si la palabra que nos llega hoy, si la palabra nos dice, uy Señor, esto es para mí, yo tengo que realmente escuchar tu voz y comportarme de acuerdo a tu voz. Lo que tú me enseñas, tengo que comportarme y cambiar mi vida, porque yo puedo escuchar, pero ¿qué saco con escuchar si realmente sigo en lo mismo? Ah, sí, igual, como se ha venido en ocasiones hablando. De que escuchamos la voz de Dios y seguimos en lo mismo, porque queremos un Dios de acuerdo a mis medidas, a mis principios, o solamente por escuchar la voz al pinochazo. Sí, al pinochazo, uy Señor, yo sí quiero escuchar tu voz. Sí, es real, ¿no? Escucho, uy, y voy a hacer lo que tú me digas. ¡Pan! Aquí. Y entonces dijo, y Jesús y Judas se ahorcó. ¿No es cierto, Moni? Uy, no, eso no es para mí. No es para mí, Señor. Y entonces, y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces, no tanto es el pinochazo. El Señor incluso habla así. O sea, hay momentos en que habla de esa manera tan linda. Por ejemplo, hay personas que les gusta leer el libro de La imitación de Cristo. El autor, ¿cómo se llama, amor? De Kempis. De Kempis, Nicolás de Kempis, sí. Tomás de Kempis. Bueno, algo así. Bueno, de Kempis. Kempis, tú me ayudas ahí, ¿cómo es que se llama él? Entonces, la imitación de Cristo, y algunas personas abren y les da una enseñanza diaria. Igual que leer, por ejemplo, el proverbio del día, el salmo del día. Y Dios habla siempre, nuestro papito Dios nos habla porque no quieres que tú y yo nos perdamos. Pero más que estar leyendo al pinochazo, no es de esa manera. Es realmente tener una constancia, un perseverar en el Señor, un buscarlo con amor. Porque es como cuando Mónica me enamoró. No, nos enamoramos. Tú me sedujiste. Ah, bueno, qué poca creatividad. No fue así, no fue al pinochazo, ¿no es cierto? A ver, sino que me tocó a mí guerrearla para conseguir este corazón lindo de mi esposa. O sea, hubo que ser perseverantes. Acuérdate cuando de una u otra forma hubo un enamoramiento, hubo un acercamiento, cuando había ese gusto por el otro, ¿no es cierto? Hay que ser perseverantes, llevarle florecita, llevarle mariachis. Mejor dicho, yo le traje tríos. Yo una vez te traje tríos. Sí, la noche antes del matrimonio. Antes del matrimonio, ¿sí o no? Y menos mal.
Y florecita, aunque a mí personalmente no me gusta regalar flores porque me da pesar de las flores que se vayan muriendo, pero y a mi esposa le gustan, pero le he hecho. Y otros detallitos, como por ejemplo el de ayer. Ayer fue un detalle espectacular. Fuimos a recoger a un amigo nuestro, que él es un fraile de los hermanos hospitalarios, y entonces fuimos a recogerlo, vino a visitarnos, qué precioso, y fuimos a donde él estaba quedándose, que es un sanatorio, o sea, una casa de reposo, y allí queda la comunidad de ellos, de los hermanos hospitalarios. Entonces cuando yo estaba adentro, le dije a mi esposa todo lindo, le dije, oye mi amor, cómo te amo profundamente, te amo profundamente. Y mi esposa se sorprendió y me dijo, ¿de verdad, Rafa? ¿Y qué te está pasando que me estés diciendo las palabras ahorita? Dijo, no, es que estoy aquí en este sanatorio, entonces como que se me conectaron los cables, yo no sé qué espíritu hay por aquí o qué influencia para yo poderte decir. Y mi esposa suelta la risa, pero la hice reír. Fue espectacular. Maravilloso. ¿No sentiste la vibra? Sí, sentí la vibra. Uno tiene que ser perseverante en las cosas del Señor. De verdad, príncipe y necesita de papito Dios, porque tú eres un príncipe. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y Dios es rey y mi madre María es reina. Por tanto, tú eres un príncipe, porque el hijo de un rey es un príncipe. Y tú, como esa princesa de Dios, es escuchar la voz de tu rey, escuchar la voz de tu Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y al escuchar esa dulce voz, es para que tú creas, como dice la palabra hoy nuestro Jesús, que si lo vemos a Él, vamos a ver al Padre. El Padre, Él obedece al Padre y todo lo que Él hace la voluntad del Padre. Y si tú crees en Él y pones en práctica las palabras de Él, entonces vas a ser salvo. Vinimos fue a salvarnos. No vinimos aquí simplemente a estar felices. Eso es una equivocación tremenda. No es la felicidad. La felicidad es la consecuencia de estar en una vida de santidad. No viniste a tener paz. La paz es consecuencia. No busques la consecuencia, busca el origen. No te quedes buscando por alrededor a ver, es que yo quiero sentirme feliz. Y entonces te pones a hacer una cantidad de cosas para encontrar la felicidad. Y no es desde allí. La felicidad se encuentra cuando tú estás buscando la presencia de Dios y Dios te da esa felicidad y te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te la da cuando tú te unes a Él y empiezas a ser obediente, obedece a la palabra de Él, a lo que Él nos indica. Sí, precisamente, Rafa, cómo es lo importante eso. Bueno, hay elementos aquí bien interesantes en esta palabra, porque todo un Dios, porque Jesús era un Dios, ¿o no? Es el Hijo de Dios. El único Dios verdadero, es el único Dios, sí. Y siendo el Dios, obedece. O sea, significa que es humilde, ¿sí? Significa que se quitó la alcurnia, el trono, la corona que él tenía en su reino, ¿sí? Y él obedece lo que el Padre le dice. Hace lo que el Padre le dice, él actúa conforme a lo que el Padre le dice. O sea, él nos está mostrando cómo en nosotros, en este cuerpo terrenal, debemos tener cuidado de obedecer, porque en la carne pueden haber muchas situaciones que nos pueden desviar pues del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él en la carne obedeció al Padre. Él pudo hablar por sí mismo, él pudo decir por sí mismo las cosas, pero particularmente él muestra la obediencia al Padre. Él hace lo que el Padre le dice. Todo el tiempo nos lo está diciendo. Entonces nos está diciendo precisamente esto para que nos demos cuenta de que una gran problemática del ser humano tiene que ver con la desobediencia. ¿Sí? El primer problema de Adán y Eva fue porque desobedecieron. ¿Por qué? Porque hicieron caso a su carne, a su humanidad, ¿sí? Y hicieron las cosas como querían ellos hacerlas. O sea, se desconectaron de Dios. Aquí nos está enseñando que no podemos desconectarnos de Dios. El desconectarnos de Dios nos va a traer esa situación de condenación, ¿sí? Él dice, yo no los vengo a juzgar, ¿sí? Pero yo he hablado cosas. Y si ustedes no hacen las cosas que yo he hablado,
que son las que Dios, mi Padre, quiere, pues ustedes solitos se van a condenar. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Entonces significa que si nosotros no tomamos ese libro de excelencia de un creyente, que es la Sagrada Biblia, les aseguro que a nosotros vamos a tener, si estamos haciendo las cosas no como lo dice el libro, sino como nosotros decimos, ahí ya estamos nosotros solitos decidiendo qué queremos en el futuro sobre nuestra alma. Queremos de nuestra alma perdición. Porque ahí lo está diciendo, o sea, si ustedes oyen y hacen, ¿sí? O sea, quiere decir, si yo no escucho la palabra, si yo no estudio la palabra, porque yo puedo haber escuchado en mi vida muchísimas cosas, pero no, de todas esas cosas no necesariamente yo las he hecho, ¿sí? O sea, las he escuchado así interesante y ya, no. Una cosa es escuchar y otra cosa es estudiar. Cuando tú estudias, entonces tú fuiste a la escuela, estudiaste algunas materias y hay enseñanzas que ya te quedaron de por vida, ¿cierto? Y las estás aplicando en el día de hoy. Entonces quiere decir que cuando tú estudias, aprendes cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo que si tú no haces caso a lo que la palabra te dice, entonces hay que estudiar la palabra. Estudiarla, o sea, es dedicarle tiempo a Dios. Cuando tú quieres, como dice Rafa, enamorarte de la persona, tú le dedicas tiempo a la persona. Tú compartes tiempo con la persona. Tú indagas, tú preguntas, tú tienes experiencias con esa persona. Y por eso es que te enamoras de esa persona y crees en esa persona y te quedas con esa persona. Y a veces, desafortunadamente, si no cuentas con Dios, a lo mejor te puedes estar equivocando al escoger a esa persona. Diferente a cuando tú estudias la palabra. Cuando tú estudias la palabra, tú sabes qué dice la palabra, qué quiere la palabra, cómo te transforma, porque es que la palabra debe transformar tu vida. La palabra debe pasar por ti, debe arrancar cosas que no son. ¿Y todo por qué? Porque tú al entender la palabra dices, wow, yo no puedo, no debo estar haciendo tal cosa, yo debo cambiar esta actitud, yo debo, hacer de mi vida algo diferente. Si yo hago lo que la palabra me dice, yo estoy aceptando, estoy creyendo la palabra. Yo la creo, entonces porque la creo, la hago, la cumplo. Y si yo la estoy cumpliendo, pues así mismo dice aquí que yo no seré condenado. ¿Por qué? Porque es que cuando tú haces la palabra, tú entras en la luz, o sea, como que se te quita un velo, se te quita la oscuridad y empiezas a decir, wow, yo cómo estaba equivocado, yo pensé que las cosas se hacían así y no es así. Entonces, la palabra trae luz. O sea, puedes ver las cosas claramente. Entonces, por eso dice que la luz hace que de tu vida se vaya en la oscuridad. El Señor no quiere que nosotros vivamos en la oscuridad. Si tú quieres vivir en la oscuridad sin conocer lo que dice la palabra, te vas a dar golpes muy fuertes. Te vas a dar golpes. Te vas a lastimar. Te vas a caer. Puede ser que hasta te puedas morir. Entonces, ¿cuál es la situación? Es necesario que nosotros estudiemos la palabra. No es solamente que la escuches, ¿sí? O sea, Rafa, cuando a ti te comentan cuando una persona se va para un crucero y te comentan lo que viviste en el crucero. Bendito mi Dios, me has hablado muchas veces del crucero. Me está mandando un mensajito más allá, ya entendí el mensaje. Pero bueno, sigue, ¿qué? Y entonces uno se disfruta del crucero, ¿cierto? Claro, o sea, sí. De las aventuras que cuenta la persona. Y uno se hace imágenes y uno piensa, oh, sí, debe ser interesante, etc. Ojo con esto, porque ya sí lo he repetido, como Rafael dice. Una cosa es que a ti te cuenten qué pasa en el crucero, y otra cosa es que vivas el crucero. Y realmente cuando a ti te cuentan lo que pasa en la palabra, que eso es la revelación que tienen los sacerdotes o personas que te hablan de la palabra, ellos tienen su propia revelación.
Y es muy diferente a lo que tú experimentas cuando tú estudias la palabra, porque directamente el Señor te va a hablar a ti, te va a revelar a ti, vas a experimentarlo a Él. Si tú no lo estás experimentando, quiere decir que no le estás dando la profundidad que se requiere, el tiempo que se requiere, la oración. O sea, lo haces por hacerlo. O sea, estás siendo legalista, estás cumpliendo con algo, cumpliendo. No, cuando tú estudias la palabra, tú debes experimentar. O sea, se te revela como que es como una bomba de energía, por decirlo así, que recibe tu cerebro cuando, wow, entendí. Así como le ha pasado a Rafa, que a veces ha hecho eso, y dice, hoy entendí algo, y como que se queda eso que se te reveló, se te quedó en tu cabeza, se te quedó en tu corazón y ya no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque fue a ti personalmente a quien se te reveló. Por eso cuando tú vas a la iglesia, bueno, sí te hablan y a veces tú sales de la iglesia que habló del Padre, Se me olvida. porque no se te reveló. Mientras que si tú estudias la palabra, y entonces vas o sea, tomas esa palabra, la estudias, la analizas, la meditas, etcétera, llega el momento en que el Señor te quita todas las oscuridades y ¡wow! Se me reveló, o sea, ¡ay! Ya entendí. Ojo, ya entendí. Porque quiere decir que nuestra cabeza tiene que abrirse al entendimiento de la palabra. Si tú entiendes la palabra, si tú crees la palabra, si tú haces la palabra, esa palabra ya no te condena. Esa palabra te va a llevar a salvación. No la haces quiere decir, estoy todavía en condenación. Si tú no haces la palabra quiere decir, estoy en condenación. Estoy viviendo en la oscuridad. No sé cómo se hacen las cosas conforme a Dios. Entonces, ojo, porque nos está indicando, debemos estudiar la palabra. Debemos estudiar la palabra. Si tú dices ser hijo de Dios, tú deberías estar estudiando la palabra para conocer lo que dice tu papá. Porque dices, soy hija de Dios. Así como muy, oh, qué maravilla, me lleno la boca. Soy hija de Dios, pero ni siquiera conozco lo que mi papá dice. Esta misma palabra que nuestro amado Jesús dijo, que son las palabras de Dios, son las que me van a condenar. Y van a decir, usted no era hija de Dios. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera cumplió lo que decía la palabra de Dios. Así de sencillo, ¿o no? Simón, y mira lo que es una revelación. Porque a veces no entendemos la revelación. Incluso tenemos un video muy lindo de la revelación. Me gustaría que lo vieras. Te lo voy a dejar nuevamente aquí en el videito. Lo que es la revelación de la cruz, que ha sido de todas formas impactante para algunas personas. Qué bonito que, por ejemplo, nosotros en este momento estamos compartiendo la palabra a través de nuestro testimonio de vida. A veces nos volvemos muy coloquiales. O sea, a veces decimos chistes bobos, como dice mi hija, ¿no es cierto? Pero es muy coloquial. Pero entonces fíjate lo importante de dar el mensaje te tiene que despertar. Si nuestro mensaje no te despierta, si nuestro mensaje no te toca nada, es porque realmente no tenemos la unción. De verdad, no tenemos la unción. Pero si nuestro mensaje te está llegando a tu corazón y te despierta y dices, ¡ah, bendito! Eso que cuando tú dices, bendito, eso es para mí, bendito, entonces no lo dejes pasar. Tómalo. O sea, acógelo en ti. Ayer nos decía una persona linda con la que compartíamos y él nos decía, mira, es que tú cuando me hablabas de que yo tengo un papá y que tú hablas de papá Dios, yo no te entendía. O sea, hablabas y duré mucho tiempo tratando como digerir lo que tú me decías y hasta que lo entendí. O sea, ya lo hice vida en mí. Porque tú me hablas tanto de papá, de papito Dios, de Padre Santo. Yo no lo veo y yo no te entendía. Él nos lo dijo ayer, y duré buen tiempo, tú hablabas y hablabas y hablabas, yo simplemente como que te escuchaba y abría los ojos, pero no te entendía, porque no había una revelación. Revelación es cuando se revela, cuando se abre el manto, cuando se quita el velo, y automáticamente vemos la gloria de Dios. Cuando vemos la revelación de la cruz, vemos la presencia de Dios vivo, porque se rompe el manto, se rompe el velo, y estamos ante el Santo Santorum, ante la presencia de Dios viva. Porque entonces lo único que hacemos es oír.
oír, eso dice la palabra, ¿no? Oímos, pero no nos convencemos. No nos convencemos. Ayer nos hablaba nuestro hermanito que nos visitó, de los hermanos hospitalarios, el fundador de los hermanos hospitalarios, o los juaninos, ¿no? Que llamas la comunidad, es de San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y San Juan de Dios nos venía contando la historia. Fue un hombre guerrero, participó en 2 guerras, por allá montó una biblioteca o vendía libros, mejor dicho. Y lo particular fue que él, al escuchar a un santo, al escuchar la predicación de un santo, volvemos a eso, se impresionó hasta que entró como una especie de locura, igual que San Francisco de Asís. Lo vieron loco, inclusive lo trataban como el loco a San Juan de Dios, y él se convirtió a través de esa palabra, la tomó para sí. Igual que hoy, realmente si esta palabra te está impactando, hay algo que te llama la atención, tómalo para sí. La historia de San Bruno vio esa situación de ese hombre que se levanta, siendo muerto se levanta, y él se sorprende de eso. Él, entre muchísimos que escucharon, solamente uno. ¿Te imaginas? Uno. Pero ese uno ha transformado a muchos corazones a través de la creación de los cartujos. Y curiosamente una comunidad que no habla. ¿Y cómo predican? Y tanta gente que se ha convertido. Hasta hay un video de una película que llama El Silencio, el Santo Silencio de Dios, algo así. Que no hablan, pero transforma corazones, porque es la unción que hay allí. Y mira que hice una tareita mientras tú venías hablando, porque me estabas inspirando, porque tú me inspiras, Moniquita. Yo no sé qué pasó ahí en ese sanatorio, pero como que algo hubo allí. Se me movieron las cuerdas mentales. Obedece. La O de oración, la B de Biblia, la D de devoción y la C de constancia y compromiso. La C de constancia y continuamente. Por eso, ¿Sí es? Entonces, O de oración, obedece. O, ora, obedece, siempre están en oración. La B de Biblia, la D de devoción y la C de constancia, de ser constante en lo que tú estás haciendo. ¿Qué te parece? De compromiso, comprométete. No, pero es que la P no me aparece, es que... No, compromiso. La obedece. C, compromiso. Lo que es que estaba confundido con la P. Sí. Yo pensé que empezaba con P. De compromiso. Compromiso. Perdón. De Yo decía, pero ¿por qué Mónica me está involucrando aquí la P? No, es que había un... ese un cable lapsus. todavía no se está conectado. Decía, pero ¿por qué Mónica? De verdad, yo pensaba, pero la compromiso es con P. Dice, ¿por qué me está hablando? De verdad, qué pena. Bueno, ese cable no se había conectado, pero ya se conectó. Pues que dicen que los psicólogos son como medio inteligentes. Obedece. Hoy la palabra nos habla de obediencia. ¿La O de qué? Oración. La B de Biblia. La D de devoción. Y la C de compromiso. Sin P. Compromiso, constancia, continuamente. Ahí está, la clave. Qué chévere. ¿Te impactó? Tómalo para ti. ¡Ah! Actúa. No te quedes simplemente allí con el escuchar. Actúa. Y mire, la devoción, no se te olvide que la devoción debe ser diaria. O sea, la devoción une la oración y la palabra. Sí, claro, y tiene que ser devoción, viene como desde el corazón. O sea, que tú lo hagas porque te nace, porque te gusta, porque anhelas, porque quieres, porque estás allí constantemente. Y porque todo lo que tú buscas, acuérdate de lo que dice la palabra, cuando tú buscas, encuentras. El que llama se le abre y al que pide se le da, mi hermanito. Eso dice mi Jesús y lo repite 2 veces. 2 veces lo repite cuando hace enseñanza. O sea que, ¿vas por buen camino? ¿Esto es para ti? Tómalo. Tómalo para ti. Tómalo. Y empieza simplemente, te quedas así simplemente abriendo los ojos y después otra vez los vuelves a cerrar. ¿Qué sacas con eso? Si te llegó algo para ti, tómalo, anótalo y profundízalo. Algo, cuando tú vas a una Eucaristía y el sacerdote habla y te dice alguna cosa, tómalo, escríbelo y practícalo.
ponlo por obra, no lo dejes pasar, porque entonces sucede lo de la parábola de la semilla. Cae la semillita, llega la semillita y el demonio, como las aves, se comen esa semilla y te la roban. Entonces eso es un tesoro. Cuando tú haces, ¡ah! Fue el tesoro que te llegó a tu corazón, tómalo, no lo dejes ir, atrápalo, como en Peniel, como le pasó allí a Jacob, que se agarró al ángel y le dijo, hasta que no me bendigas no te suelto, agarra esa bendición y no la dejes ir. Dios te bendiga, mi hermanito. Dios hoy te llene de mucha paz y que esa bendición de Dios te siga iluminando. Que tengas un excelente día. Abrazos. Chao. Chao.